Martes el 24 de febrero, bienvenidas, bienvenidos desde la sala de redacción de CNN Chile. Los saludamos y los invitamos a que nos acompañen en las próximas 2 horas para revisar todo lo que está marcando esta jornada de febrero, última semana de febrero, muy noticiosa, tal como han venido siendo los últimos días. Comenzamos de inmediato en titulares. El gobierno negó que haya ocultado información sobre el cable marino entre Valparaíso y Hong Kong. Esto luego que se conociera que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sí firmó un decreto, el que fue revocado 2 días después por las advertencias de Estados Unidos. En aproximadamente 675 millones de dólares se redujo el gasto en licencias médicas, de acuerdo al informe anual publicado por la Superintendencia de Seguridad Social. Esta cifra representa una caída de 1 millón de estos documentos en comparación a 2024. El dúo mexicano Jessie y Joe será el número inaugural de la tercera noche del Festival de Viña del Mar. El humor estará a cargo del comediante venezolano radicado en Chile, Esteban Dut, y el K-pop debutará en la Quinta Vergara de la mano del grupo NMIX. En el plano internacional, esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso. Las palabras de Donald Trump llegan justo luego de su revés arancelario y en medio de una caída de su popularidad. Y en el tenis, hoy debutan 3 tenistas nacionales en el Chile Open. Cristian Garín enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 70 en el ranking, mientras que Alejandro Tavilo y Tomás Barrios protagonizarán el duelo de chilenos, no antes de las 20 horas. Y comenzamos junto a Ivo Goetz para conocer más detalles de lo que hemos sabido en las últimas horas. ¿Sabía el gobierno chileno las implicancias que este cable submarino entre China y Chile podía tener con Estados Unidos? Eso es lo que le vamos a preguntar a Ivo Goetz, quien a esta hora se encuentra en las afueras de la oficina del presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Y cuáles han sido también las reacciones desde ahí? ¿Cómo te va, Mati? Muy buenas tardes. Habló el día de hoy precisamente el presidente electo José Antonio Kast acerca de este tema, no en profundidad, pero sí se refirió acerca de los estudios que están haciendo por parte de sus equipos. Vamos a estar revisando eso más adelante, pero Matilde, si este cable estaba enredado, efectivamente ahora ya tiene más nudos, porque la información que se supo durante la jornada del día de ayer y que es muy relevante para poner en contexto y también para hacer un seguimiento acerca de las decisiones que se tomaron, ha generado mayores debates, no solamente por lo que significa, sino que también a nivel político y por las implicancias que podría tener. Acá estamos hablando, Matilde, de podríamos decir una estrategia comunicacional por parte del Ejecutivo, y lo ponemos desde la siguiente forma. Cuando se conoce esto, el día 20 de febrero, de la sanción por parte de Estados Unidos a 3 funcionarios chilenos por socavar la seguridad regional y también los sistemas de telecomunicaciones de la región a raíz de un proyecto que pretende establecer un cable submarino de fibra óptica entre Hong Kong y Concón en nuestro país. La decisión del gobierno de Chile de estudiar este proyecto, de darle continuidad, generó molestia en Estados Unidos. Tenemos esta sanción que fue inédita y que se conoció durante el día viernes, que fuimos conociendo durante ese mismo día y hacia adelante. Lo hablábamos el día de ayer, que fueron constantes las advertencias por parte de Estados Unidos a distintas autoridades chilenas de los problemas de seguridad a nivel regional y de las telecomunicaciones que podría producir avanzar en un proyecto como este. Por otro lado, que Chile probablemente no esté ofreciendo la seguridad necesaria para llevar a cabo un proyecto como el del cable submarino de esta gigante de telecomunicaciones asiática que se pretendía construir en nuestro país.
Desde el gobierno reaccionaron indignados durante el día viernes. De hecho, se entregó una carta de protesta al embajador Brandon Yard de Estados Unidos en nuestro país y se hablaba de que no se podía afectar la soberanía de Chile, que nosotros somos libres, independientes y soberanos de poder tomar nuestras propias decisiones en materia comercial, es lo que argumentaba el Ejecutivo. Y todos hablaban, además, para poner solo en contexto, por ejemplo, la ministra Camila Vallejo, el presidente de la República Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Claveren y también el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, de un proyecto que estaba en una etapa inicial, de un proyecto que del cual no se había aprobado absolutamente nada, un proyecto al cual le quedaban muchísimas fases para avanzar, pero que es un proyecto que efectivamente se estaba estudiando y que no generaba mayores percances a la seguridad de nuestro país. Y así nos pasamos todo el fin de semana, hasta el día de ayer, desde donde la Embajada de los Estados Unidos entregaron más detalles acerca de las advertencias que había hecho el país norteamericano sobre la pertinencia o no de poder seguir adelante con este proyecto. El gobierno nuevamente reaccionó indignado a las palabras del embajador Brandon Yard, pero durante la noche del día de ayer, Matilde, y en una entrevista televisiva bien tarde, pasada las 9:30 de la noche, el ministro Juan Carlos Muñoz da a conocer que se había firmado un decreto de concesión con la empresa china que iba a llevar adelante este cable submarino. Horas después, en la publicación del diario El Mercurio, se ven estos documentos. ¿Y en qué consiste esto? Este era un permiso, el primero de los permisos, que constaba en un decreto de concesión a 30 años a esta empresa china para poder efectuar este megaproyecto de este cable submarino, con fechas establecidas. De acá a 20 meses eso iba a estar ya en funcionamiento, entre otras cosas. Este fue un documento, Matilde, que lleva la firma digital del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, del día 27 de enero. Esto se dio a conocer durante la jornada de ayer por la noche, solo horas antes de que el Mercurio probablemente ya tenían la información y se habían pedido, me imagino, contrastar opiniones y también que se superan más detalles acerca de este documento al cual accedió el diario El Mercurio. Pero además hay otra información, que solo 2 días después fue revocado este decreto de concesión a la empresa china. Y ahí hay una trama larga, Matilde, que te la voy a contar, pero primero escuchemos al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, refiriéndose a esta noticia en específico, que ha llamado mucho la atención, que viene a enredar y a llenar de suspicacias efectivamente cómo se llevó a cabo este proyecto. ¿Quiénes sabían? ¿Por qué se toma la decisión de firmar este decreto de concesión? ¿Por qué solo a los 2 días se le da marcha atrás? ¿Cuándo fue la reunión con Brandon Yard, del ministro de Transportes y Telecomunicaciones de nuestro país? ¿Y cuándo supo el presidente de la República? A la vuelta vamos a ir una a una resolviendo cada una de estas dudas. Pero hemos dicho que esta está en una etapa inicial. ¿Por qué se ha dicho así? Y en esto hemos sido muy rigurosos. Porque son 13 las etapas que tiene que cumplir un proyecto de esta naturaleza. Lo que se refiere a la concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones que realiza la Subsecretaría de Telecomunicaciones es la primera etapa. Sí. La primera. Después vienen otras 13. ¿Y cuándo se perfecciona el acto administrativo? Cuando va a pasar por Contraloría. Cuando toma razón. Cuando toma razón en Contraloría. Es muy común que a veces un ejecutivo presenta un decreto, salvo que sean exentos, obviamente, y en su tramitación los retiran, hacen observación y cambio y lo vuelven a presentar. Bueno, si no tiene ninguna importancia, ¿por qué se ocultó esta información? ¿Por qué no se dijo de un principio que esto sí había ocurrido? No se ocultó, si ayer lo dijo el ministro. Lo dijo después de que el Mercurio lo publica, no lo dice. No, pues si el Mercurio se publica hoy día. Anoche. Todos los portales salen anoche. Bueno, está bien, puede que haya coincidido que estaba justo en el estudio, pero para todo el efecto, él parte de su entrevista diciendo esta decisión se retrotrae, ese es el verbo que utiliza. Ya, Matilde, ahí queda claro, absolutamente claro, que efectivamente el gobierno, de manera explícita, jamás, desde el día viernes, desde que se sabe esta noticia, habían dado a conocer que efectivamente se había firmado este decreto de concesión a 30 años a la empresa china. Es decir, el primero de los pasos se firmó, se avaló después de estudios, después de presentar esto desde el mes de noviembre en adelante, de reponer ciertas cosas que le faltaban a los documentos entregados por la empresa china por parte del Ministerio de Transportes. Eso nosotros nunca lo supimos hasta el día de ayer por la noche tarde.
y tras la publicación del diario El Mercurio. Esto viene a enredar comunicacionalmente lo que ha sido una seguidilla de fechas inconexas, de discursos que han enredado esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Se firmó el 27 de enero este decreto de concesión y horas después, solamente horas después de que se firma este decreto, Guillermo Petersen, el jefe de gabinete de Claudio Araya, quien es el subsecretario de Telecomunicaciones de nuestro país, se reúne con representantes de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, no con el embajador, sino con representantes de la Embajada. Y es ahí cuando levantan las alertas oficiales acerca de lo que Estados Unidos teme que pueda pasar en el caso de que se desarrollara ese proyecto. Desde ahí se levantan las alertas. Se le avisa al subsecretario, se le avisa al ministro y el ministro levanta esto hasta el presidente de la República, Gabriel Boric. Para revocar, en el documento que revoca finalmente la solicitud de la empresa china de este decreto de concesión, se dice que fue por razones de tipeo, efectivamente, es decir, razones de forma que hacen que se dé paso atrás a esto. Lo cierto es que lo que se ha conocido durante el día de hoy es que no va por ahí, sino que ante las alertas levantadas por la Embajada de Estados Unidos y 2 días después de haber firmado ese decreto el ministro de manera digital y con la venia del presidente de la República, Gabriel Boric, se revoca finalmente esperando tener todos los antecedentes posibles de qué podría afectar en términos de seguridad y en telecomunicaciones de nuestro país. Quedaban dudas acerca de cuándo se había reunido el ministro con Brandon Yap. Esta reunión tuvo fecha el 2 de febrero, es decir, después de que fue firmado el decreto y después de que fue revocado el mismo decreto. En esa reunión, Matilde, el ministro no le informa acerca de esto a Brandon Yap, aduciendo también que son materias propias que le pertenecen al Estado de Chile como país soberano de ver cómo realiza sus negocios y los trámites que tienen los distintos proyectos que se realizan acá. Y luego de eso, esa es una pieza que creo es muy importante dentro de este rompecabezas del cual hemos hablado durante estos días y ha generado efectivamente una serie de críticas hacia el gobierno por la forma en la que han dado a conocer este caso y para todos ahora sigue efectivamente faltando información. Hay quienes dicen que hay gente que ha ocultado información, que han mentido, que no ha sido la forma de darlo a conocer y que nos tiene en estos momentos en medio de una crisis diplomática de alto nivel con Estados Unidos, en medio del conflicto comercial entre China y Estados Unidos y que puede tener consecuencias a futuro en nuestro país. Le consultamos de esto el día de hoy al presidente electo José Antonio Kast y también al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, y estas son sus declaraciones. Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo. El presidente, ¿no es cierto?, habló a través del ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores fue claro, es decir, como futuro gobierno no tenemos una opinión porque creemos que se tienen que conocer más antecedentes. Y entre que habló el ministro y hoy día, ustedes son todos testigos que han surgido antecedentes muy importantes y creo que podrían surgir más. Por lo tanto, esperemos que en su momento el gobierno, que entre a partir del 11 de marzo, pueda dar una opinión, pero por supuesto son temas muy relevantes. Bueno, temas tan relevantes, Ivo, que el embajador de China en nuestro país ha dado una declaración, eso sí, ante insistencias de un periodista de Radio Bio Bio, el que por supuesto le damos el crédito. ¿Y qué fue lo que dijo ante la insistencia de la pregunta? Dice, efectivamente, plantea, te lo voy a leer textual, él dice que esta iniciativa beneficia a ambas partes y que obedece a leyes chilenas y no hace ningún daño a Estados Unidos. Dice, existe la necesidad de la mejora en la conectividad entre China y Chile, incluso entre Chile y Asia. Y sobre este proyecto dijo que la construcción significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital. Este proyecto satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes.
lo que hacen los funcionarios chilenos, en nuestra opinión, es muy favorable tanto a los intereses nacionales de Chile, la amistad entre China y Chile, como también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad. Dice además que cualquier proyecto debe obedecer a leyes de cada país y proyectos como este obedecen a leyes chilenas y no hacen ningún daño a la tercera parte, que es Estados Unidos, y que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países, es lo que plantea el embajador de China en nuestro país. Esa es entonces la reacción de China. Sí, Mati, bueno, ha ido escalando. También esto va en respuesta a lo dicho y planteado el día de ayer por Brandon Yard, el embajador estadounidense en nuestro país. Y en medio también, como te digo, Matilde, no sé si coincides, del enredo comunicacional en el que nuevamente el gobierno trata de enfrentar un conflicto. En la recta final, más encima del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, a solo 2 semanas de entregar la banda presidencial al futuro presidente de nuestro país electo, José Antonio Kast, quien va a tener que asumir un desafío importante también de ver qué pasa con este proyecto. Porque mucho hemos hablado, durante el día de hoy al menos, y el resto de los días, que este proyecto estaba en fase inicial, que estaba en fase de estudio, pero mucha gente, a raíz de este conflicto, podría creer que este proyecto ya caducó, que este proyecto quedó en nada. Bueno, les informo que pese a la anulación del decreto de concesión de este proyecto Chile-China Express sigue técnicamente dentro de la Subtel y las aprobaciones técnicas previas continúan vigentes y el proceso se mantiene detenido pero no rechazado, es decir, esto se sigue revisando. El haber revocado el decreto de concesión no paraliza no rechaza este proyecto, solamente lo detiene momentáneamente hasta que se tome una decisión de ver de qué manera se puede seguir avanzando en esto, decisión que ya este gobierno probablemente no le va a competir por un tema de tiempo y también dado la crisis por la que se está atravesando a raíz de este cable submarino, pero que puede quedar heredado a la próxima administración, que a la vuelta de la esquina ya tiene que asumir inmediatamente el 11 de marzo un desafío a nivel internacional complejo, teniendo en cuenta la posición de nuestro país y quiénes son los participantes de este conflicto, nada más ni nada menos que China y también Estados Unidos. A raíz de esto, en nuestro país esto ha generado polémica y desde el Congreso ya para la próxima semana preparan invitaciones a distintos ministros, entre ellos el canciller Alberto Van Claveren y también Juan Carlos Muñoz, a dar explicaciones. Algunos los van a citar a ciertas comisiones. Desde la UDI se propone una comisión investigadora, pero estas críticas han sido ya transversales por la forma en la que se ha dado a conocer cuáles eran las intenciones del gobierno, quiénes sabían, desde cuándo sabían, cuáles eran las advertencias de Estados Unidos y etcétera, etcétera, lo que le hemos estado contando durante este despacho. Pasemos a escuchar algunas declaraciones desde el Congreso, el senador Iván Moreira y también Jaime Muleta, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social. Hay demasiadas contradicciones entre el gobierno, su propio ministro que dice una cosa y después aparecen noticias de que este proyecto habría sido aprobado y que el decreto respectivo se había anulado. Eso no puede ser. A mí me parece que en un tema tan sensible para nosotros, entre Estados Unidos, al cual queremos ganarnos su confianza, pero al mismo tiempo fortalecer la inversión y las exportaciones de Chile a China, a mí me parece que esto no ayuda y es un tema que tiene que esclarecerse lo antes posible. Mire, yo no sé si será necesaria una comisión investigadora. Lo importante es que haya una sola voz en el gobierno sobre este tema, no 3 declaraciones distintas. Más allá de que el gobierno está terminando, y eso lo sabemos, he pedido que se cite al ministro y al subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, al subsecretario de Telecomunicaciones, porque lo que está pasando es realmente grave. Alguien le ha mentido al país. Probablemente le mintieron también al presidente de la República. ¿Quién mintió? ¿El ministro, el subsecretario? ¿O se equivocaron? Pero aquí hay versiones absolutamente contrapuestas y contradictorias. Y eso tiene que averiguarse, porque esto no es un acto administrativo, no es un trámite cualquiera, sino que se le estaba haciendo un trámite express a la República Popular China, una empresa, ¿cierto? Que es muy curioso,
porque cualquier tramitación en la Subsecretaría de Telecomunicaciones demora muchas veces años una concesión, y ahora estaban demorando algunas semanas. Y bueno, ha traído una serie de consecuencias complejas y no se ha comunicado la verdad al país, y creo que es importante que se sepa todo. Bueno, ahí entonces están las declaraciones de diputados. Este es un tema que además, claro, hemos pedido reacciones incluso a la empresa y a representantes de la empresa, pero te cuento que, por ejemplo, en la empresa China Mobile hay un asesor regulatorio que coincidentemente fue superintendente de telecomunicaciones, que es subsecretario de telecomunicaciones, que es Juan Pablo Moreno. Él está como asesor regulatorio de China Mobile International Chile, pero no hay posibilidad de obtener una declaración por parte de la empresa. Así que son antecedentes que se van sumando a esta, digamos, trama que comenzó con la revocación de estas visas, pero que ha generado y ha abierto una discusión que también es bastante relevante sobre la estrategia probablemente de seguridad que deba tener nuestro país, no solamente ante esta inversión, sino que Chile ya se ha convertido en un elemento estratégico entre varias batallas comerciales que se están dando en este nuevo orden mundial, y por lo tanto probablemente lo que va a tener que abordar el próximo gobierno es si establecer o no un sistema, un organismo que pueda evaluar estas inversiones externas, internacionales, en temas que probablemente antes no tenían un cuidado especial, como son los cielos del país, como es la Antártica, como son los puertos, pero que van a tener que comenzar a analizarse desde otra perspectiva, porque ya el mundo es bastante distinto, por lo tanto son elementos que se van a tener que empezar a considerar ya más estratégicamente. Sí, y por más que se haga, Matilde, es algo que es necesario, como tú dices, que hay que adaptarse también a los tiempos, es que ver cómo quedan las confianzas con el resto de los países, la imagen que estamos dando hacia afuera, teniendo en cuenta estas advertencias de Estados Unidos, la influencia que tiene también en el territorio americano, y la confianza que puedan tener ellos también frente a nuestros sistemas de seguridad, que el día de ayer fueron duramente criticados por el embajador Brandon Yat acerca de lo que había sucedido, que fueron ellos quienes finalmente levantan estas alertas de hackeo en las telecomunicaciones, en esta empresa constructora de la cual aún no se sabe cuál es. Solo para terminar, Matilde, y enfocándonos nuevamente en este decreto de concesión que fue firmado por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y entrando en detalles acerca de ese mismo documento, ¿qué establecía? Yo te decía, establecía un periodo de vigencia de 30 años de concesión para instalar, operar y explotar la red de transmisión que el cable abarcaría, que son un poco más de 19.000 kilómetros, y también especificaba eso en los plazos que tenía este acuerdo de construcción para poder establecerlo. El inicio de las obras, si es que todo esto se aprobaba, desde que se aprobara, era un mes, y su término sería en 18 meses, además que el servicio, una vez esto estuviese ya completamente aprobado, comenzaría, como te decía al inicio de este despacho, en apenas 20 meses. Ese era el nivel de detalle con el que constaba este documento de concesión que fue firmado, finalmente fue revocado. Todo esto también en conocimiento del presidente de la República, Gabriel Boric, y evidentemente tras las advertencias hechas por el gobierno de Estados Unidos, piezas de este puzzle que le van dando forma efectivamente, y que del cual el gobierno comunicacionalmente hasta ahora no ha salido bien parado, Matilde. Sí, bueno, se van añadiendo nuevos antecedentes, Ivo, y también elementos políticos a esta discusión. Muchísimas gracias por este completo informe. Vamos a seguir conversando sin duda durante el resto de los informativos, así que hasta cualquier instante, Ivo, y nosotros nos vamos a mantener aquí con este tema ya abierto. Muchas gracias. Que estés muy bien, Mati, un abrazo. Y precisamente se los decíamos, vamos a seguir analizando la situación que ha generado este cable submarino, y lo vamos a hacer a esta hora con Juan Pablo Toro, que es analista geopolítico, además fundador de Athena Lab. Hoy día no pertenece a Athena Lab, sino que asesor externo. Y le damos la bienvenida aquí al estudio de CNN Chile, al mesón de trabajo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esto se ha convertido en un tema de política interna, pero es un tema también geopolítico. Y a mí me gustaría que tú nos pudieras explicar por qué las telecomunicaciones el día de hoy son tan importantes y por qué un cable de estas características puede levantar resquemores. Bueno, se está hablando mucho de que las grandes potencias, las tres, Estados Unidos, China y Rusia, básicamente lo que están haciendo hoy día, están reconstituyendo su esfera de influencia. O sea, entonces son las zonas donde tradicionalmente han tenido algún tipo de influencia, tanto política, económica y, por supuesto, dado la economía de hoy día, tecnológica. Entonces, al delimitarlas, evidentemente quieren tener ellos, ¿cierto?, un área que les sea favorable o no hostil, por lo menos. Y en tal sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue bastante clara y lo dice literalmente: no queremos tener potencias que son de fuera del continente, básicamente invirtiendo acá en infraestructuras críticas y entre ellas infraestructuras que pueden ser los cables submarinos, que hoy día son básicamente la columna vertebral de todas nuestras comunicaciones digitales. 95% de todos los datos que se mueven en el mundo se mueven por los cables submarinos y no por satélites, porque los satélites no tienen una capacidad mucho más limitada de tráfico de datos. Entonces, cuando tú tienes acceso, ¿cierto?, a todas estas conexiones, básicamente eso te da cierto control sobre una área delimitada donde todos los que están conectados básicamente tienen que pasar por ti como nodo para comunicarse entre ellos. Ya, es un negocio muy importante. Viéndolo desde el punto de vista comercial, es muy atractivo tanto para China como también para Chile, desde esa perspectiva. Ahora, China no tiene ningún cable submarino de telecomunicaciones directo con otro país en el hemisferio sur. No hay cable transpacífico. No hay cable transpacífico, pero sí China participa a través de empresas en cables que van incluso que tienen relación con Estados Unidos, pero que no participa solo, ¿no? No, China no tiene esta conexión directa hacia América del Sur y básicamente lo que buscaba este proyecto que está hoy día en cuestión es tener una conexión directa y no tener que en el fondo pasar por los cables que pasan por Estados Unidos para bajar las comunicaciones, porque lo que hacemos nosotros cuando mandamos un email a China es básicamente mandamos el email, sube hacia Estados Unidos, para decirlo gráficamente, y de Estados Unidos pasa a China, cruza el Pacífico, ¿ya? Entonces hace toda esa vuelta. Lo que el cable buscaba era tener un acceso directo y ahí estaba el interés de China de tener una conexión que hoy día no tiene, porque en un contexto de rivalidad, de competencia estratégica, de redibujamiento de esferas de influencia, básicamente busca tener mucho más autonomía. Ahora, del punto de vista chino, y además dentro de esta guerra comercial con Estados Unidos, cualquier sanción pudiera ser muy importante si se le restringen las comunicaciones. Por lo tanto, es natural que busque otras vías, ¿no es verdad? Sí, la verdad es que dentro de esta guerra comercial que tú dices, que incluye por supuesto alza de aranceles unilaterales, pero también incluye, por ejemplo, Estados Unidos está bloqueando que China acceda a los semiconductores más avanzados, con lo cual, ¿cierto?, no puede desarrollar productos tecnológicos que permiten, ¿cierto?, que su economía siga creciendo tan rápido. Entonces, esto es parte de una estrategia mayor de contener el crecimiento chino, que incluye, ¿cierto?, limitar su acceso a comunicaciones, su acceso a tecnología de punta, muchas veces bajo acusaciones de que ha habido espionaje industrial detrás de eso. Entonces, yo creo que la gente debería leer mucho más, con más frecuencia, la estrategia de Estados Unidos y básicamente ver que Estados Unidos está actuando coherentemente a lo que ha dicho, pero por otro lado, China también está en su juego. Acuérdate de este macro proyecto de $1 trillón, la Franja y la Ruta, o la famosa nueva ruta a la seda, es un proyecto de interconectar a China con el mundo y lo que incluye inversiones en puertos, en aeropuertos, pero también en redes de fibra óptica, en cables submarinos y en otro tipo de... Bueno, hizo la inversión del puerto en Perú. Y es a lo que también se refirió ayer el embajador de Estados Unidos, que dice que Perú entregó su soberanía y ya no tiene acceso a controlar ese puerto. Sí, exactamente, 3 casos que son bastante emblemáticos y que he estado estudiando. Uno es Panamá, otro es Perú y otro es Chile, ¿ya? En el caso de Perú, la compañía naviera COSCO, que es una de las principales, una de las 5 del mundo, que es de China, básicamente invirtió en este puerto en Chancay, que está a unos 50 kilómetros al norte de Lima, y un organismo que se llama OCITRAN, en la sigla, un organismo pero dependiente del Estado peruano, quería fiscalizar y un fallo de la Corte dijo que no podía fiscalizar.
porque básicamente esto está en manos de una compañía extranjera y Costco tiene más del 60% del puerto. Entonces el Estado peruano está impugnando el fallo de la Corte, que dice, ¿cómo yo no puedo fiscalizar un puerto construido en mi propio territorio? Y eso es básicamente unos argumentos que Estados Unidos toma para decirle, ojo chilenos, que ustedes están por construir o tender cable o invertir en infraestructura, ¿cierto?, que los va a conectar con China y no van a poder tener el control. Acuérdate también Neuquén, hay una base, ¿cierto?, de monitoreo satelital ahí en el sur de Argentina, donde también hubo el tema de cuánto podían acceder o no los argentinos a esa infraestructura. Entonces, el embajador. Ahora, eso depende de la regulación de los países con las que hayan hecho estos contratos, ¿no? De la regulación y de la letra chica de los contratos, que no siempre es bastante clara, pero básicamente queda en tensión cuando se producen estas crisis y dice, bueno, ya, veamos el proyecto, y te dicen, no, momento. Entonces, aquí lo que se produjo fue básicamente una advertencia previa de Estados Unidos que dijo aquí a este gobierno, al gobierno del presidente Boric, le dijo, si ustedes cruzan la línea roja de conectarse directamente con China, van a estar en problemas tanto ustedes, que no van a tener control de la infraestructura, que nos pueden espiar a través de esa infraestructura, del cable submarino, pero también va a haber un problema aquí mayor en el sentido de que nosotros estamos construyendo un continente interconectado y dentro de una burbuja de seguridad hemisférica de Estados Unidos. Ahora, es curioso que el gobierno de Chile haya dicho en las últimas horas que solamente a través de una alerta de un funcionario estadounidense, el ministro lleva a que el ministro retire su firma de esta autorización para la concesión, que es el primer paso para que se comiencen a revisar que se comiencen a analizar cada uno de los puntos, que son 13 puntos, pero que es un decreto que va a la Contraloría y que autoriza en el fondo esta concesión, más allá de que si después se vaya o no a ejecutar. Es difícil no pensar que esto no estuviera en la balanza del gobierno chileno cuando es una advertencia que China ha venido haciendo hace mucho tiempo, incluso cuando vino Mike Pompeo a nuestro país el 2018-2019, hizo la advertencia por Huawei y el 5G. Sí, la verdad que no había ni querer ser un experto o alguien que estuviera siguiendo con lupa los detalles de la nueva posición de Estados Unidos para darse cuenta que esto iba a ser problemático. Y en ese sentido la Cancillería sí venía siguiendo el tema, sí estaba consciente de su implicancia, sí se discutió dentro de Atino y por lo demás se veía que esto no iba a salir dentro de este gobierno. Pero como tú dices, no es curioso el tema de las advertencias, que sí las hubo previamente de parte de Estados Unidos. Lo curioso es los timings que se da, tan encima de la salida del gobierno, ¿cierto?, a fines de enero, y estas cosas que vemos ahora, que el aviso fue antes, que finalmente lo que sale hoy día en Mercurio, que fue aprobado cierto proyecto, pero de que después se anuló por un problema de tipeo. Entonces yo creo, y hay contradicciones o medias verdades entre las autoridades. Incluso dentro del mismo Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones parece que no ha habido una comunicación tan directa, porque el subsecretario aparece dando ya casi por dadas las condiciones para que China pudiera ejecutar este proyecto. Exactamente, yo creo que ahí hay un problema tanto de coordinación o de falta de comunicación entre ministerios, ¿ya?, dentro de los ministerios, ¿cierto? Y también hay que cruzarlo con algunas agendas internas que pueden tener algunos funcionarios, ¿cierto?, respecto a este proyecto. Y al final todo esto nos habla, porque aquí esto nos habla que este es un escenario que no hemos visto. Tú mencionaste lo de Mike Pompeo, acuérdate del caso pasaportes, que hubo que vararlo también in extremis, ¿no? Y una empresa china imprimió los pasaportes, Estados Unidos dijo adiós visa waiver, todo el mundo, el presidente Piñera retrocedió. Caso observatorio chino también, que fue hace muy poco, el observatorio se iba a construir ahí, cerró en Tarrones, también hubo gestiones, eso en el gobierno Biden, y el gobierno chileno paró el caso. Entonces, que es el gobierno de Gabriel Boric el que termina parando. También, pero en ese está la administración Biden. Entonces, pero la presión siempre fue igual. Entonces, la verdad es que estamos básicamente cayendo en un escenario, el mismo escenario consecutivamente, y eso habla de que primero que nada no hay nadie, no hay una estructura estatal como un Consejo de Seguridad
nacional o como se llame, o ni siquiera un consejo que pueda monitorear las inversiones extranjeras en sectores estratégicos de la economía, o una legislación que Chile evite esto de forma sistemática y dé una certeza jurídica también a los inversionistas y no nos lleve a pagar estos costos diplomáticos, porque los comunicados de lado y lado, tanto el comunicado que saca la Embajada China como como la conferencia de prensa que hace el embajador de Estados Unidos, ambos están diciendo: tenemos los instrumentos y la capacidad de ejercer presión sobre ustedes, como no lo olviden. Así es. Ahora, la política comercial de nuestro país ha sido siempre abierta. Y esto hace muchos años que se viene conversando de cuán abierta puede llegar a ser en temas estratégicos, en situaciones estratégicas. Y hoy día estamos viendo que no solamente el tema de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, sino que lo señaló ayer el embajador Yad al hablar de poner el ejemplo del puerto de Perú. Lo hemos visto con los observatorios, o sea, los cielos de Chile también pueden ser objeto de luchas de poder internacionales en las que Chile está teniendo poco que decir. Tenemos tierras raras, tenemos cobre que permite también el desarrollo de China, por lo tanto nos tenemos que empezar a preocupar por las otras inversiones que ya existen y lo que pudiera existir. O sea, hoy es más urgente que antes esta estrategia de análisis de inversiones extranjeras. Sí, mira, lo que te decía anteriormente, bueno, uno, tenemos que recalibrar la política comercial. Eso no implica que no sigamos apostando por el libre comercio, ¿verdad? Que yo creo que ha sido altamente beneficioso para Chile y ha permitido duplicar o incluso incrementar más el tamaño de la economía en los últimos 30 años, pero también tenemos que entender que el mundo cambió. Los países, las potencias están armando esferas de influencia, están ocupando coerción económica o medidas unilaterales, están ocupando medidas de fuerza, ¿cierto? Cuando quieren remover algo, en el caso de Maduro, ahora hay un despliegue frente a Irán, un despliegue naval estadounidense. Entonces, es otro mundo. Estamos cumpliendo hoy día 4 años la invasión a gran escala, ¿cierto?, de Rusia y Ucrania. Entonces, estamos en otro mundo. Y en ese sentido, lo que amerita es que cuando se enfrentan estos casos de inversiones, hay que mirar las consecuencias más allá del retorno inmediato económico, porque en el fondo nosotros medíamos, siempre cuando había una inversión se miraba cuál es el retorno económico, ¿cierto? El costo-beneficio, es lo más sencillo. Pero ahora tenemos que pensar un poco más allá y decir, bueno, sí, es rentable el proyecto, pero ¿qué otras consecuencias aledañas me va a traer, tanto a nivel diplomático, a nivel de seguridad, ¿cierto?, con mis aliados o mis socios? Y eso quizá amerita justamente crear instituciones que nos eviten estar en el fondo dándonos cuenta de esto cada vez que está en una crisis como la que estamos viendo ahora. O sea, esto nos pasa por no tener esa estructura. Exactamente, por eso mencionaba pasaporte, observatorio, cable. No es primera vez que nos pasa, ¿no? Esta es la tercera, pero ya deberíamos empezar a aprender. Y yo creo que una tarea para el gobierno del presidente Kast, cuando suma, es que ojalá crea esta institucionalidad. Porque ¿cierto? además estamos frente a esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que, como tú bien decías al comenzar esta conversación, tenemos que empezar a ver nuestra relación con Estados Unidos bajo ese prisma que es muy claro en excluir a China, en excluir a Irán, en excluir a Rusia de su área de influencia que la define como América, ¿no es verdad? Por lo tanto, ese es uno de los cambios sustanciales del último tiempo. De todas maneras, mira, la estrategia es bien explícita, no oculta, que en el fondo Estados Unidos dice: yo voy a jugármela por promover mi interés nacional, como sea, y ustedes ven cómo se ajustan, pero vamos a privilegiar, ¿cierto?, la relación con los países que quieren trabajar con nosotros, con todo lo que eso implica. Ahora, para países como Chile, nosotros tenemos que seguir negociando con China, seguir exportando, pero eso no implica que no podamos tener una regulación en materia de inversión en sectores estratégicos de la economía. Las economías, China mismo tiene sector identificado donde uno puede invertir o no invertir. La Unión Europea tiene, Estados Unidos tiene un comité, que es el CFIUS, que evalúa este tipo de inversiones. Entonces, ¿por qué no nos podemos dar esa institucionalidad? ¿Por qué el Congreso no puede, ¿cierto?, crear esto? ¿O desde el Ejecutivo se promueven proyectos? Esa es la gran pregunta, pero es la forma de salir de esto hacia adelante. Ahora, ¿y qué se hace en esta situación donde cualquier retroceso de Chile va a ser visto como una cesión de soberanía? Bueno, la pregunta, ¿cierto?, es qué se hace, es justamente lo que en el fondo están observando tanto
gobierno saliente como el gobierno entrante, ¿no? Porque el gobierno saliente, en el fondo, yo creo que fue castigado el gobierno Boric con esto, y bueno, en 3 personas se le quitaron las visas, pero básicamente aquí es que se hace, el gobierno va a seguir avanzando. Yo creo que el gobierno no debería seguir avanzando en el proyecto porque ya quedó claro que faltó, el mismo reconoce que le falta la evaluación total técnica. Entonces, creo que el proyecto puede ameritar una nueva evaluación, pero bajo nuevas condiciones, y básicamente también implica que el próximo gobierno empiece a tomar una posición y tenga una buena conversación, aprovechando la visita que hace el presidente Kast a Estados Unidos, a esta cumbre de líderes que organiza el presidente Trump, para en el fondo definir cuáles van a ser los términos de la relación con el gobierno de Estados Unidos. Porque Chile, bueno, pero Chile está en absoluta desventaja. Es que lo que pasa es que Chile creyó durante mucho tiempo que podía seguir jugando de la misma forma y tener lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Tanto China como Estados Unidos. Eso era posible 5 años atrás, en un mundo donde Putin no había invadido Ucrania, en un mundo donde Maduro no era capturado y sacado a la mitad de la noche, en otro mundo, ¿no? Ya, y viendo que Chile, por ejemplo, el 40% de las exportaciones van a China, el 15% a Estados Unidos. El Asia-Pacífico es el gigante del futuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer también? Bueno, en general lo que están haciendo las potencias medianas en el mundo es desarrollar lo que se llama estrategia de cobertura. Y la estrategia de cobertura tiene varios pilares, uno de los cuales es básicamente no mostrar alineamiento públicamente, pero por abajo sí hacerlo, ¿no? Eso es, y en este caso el dilema que tenemos nosotros, que estamos alineados con Estados Unidos en materia de seguridad, pero tenemos lo que describes tú, esta exposición a la economía china, que es donde mandamos el 40% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, el presidente Kast debiera también después buscar reunirse con Xi Jinping. Probablemente van a tener una reunión en el marco de la PEC cuando se den. La PEC, siempre hay reuniones ahí y se aprovecha la bilateral, pero por supuesto debería buscar reunirse con él. Y en ese sentido también debería avanzar, ¿cierto?, en el segundo pilar de la estrategia de cobertura, que es la diversificación. Por eso la insistencia en abrir el mercado indio, ¿cierto?, que hoy día está subutilizado por Chile. También en los países de la ASEAN, que es otro aspecto que las potencias medianas están haciendo para tratar de cubrirse. Y en tercer lugar, tratar de generar más autonomía buscando otras sociedades, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno tiene estos 2 gigantes, uno se obsesiona, Estados Unidos, China, pero también en el fondo tiene que empezar a decir, bueno, pero si tengo Australia al frente, tengo Japón, tengo la Unión Europea, ¿por qué no empiezo a jugar con potencias medianas? Francia, ¿cierto? Parte de la Unión Europea, pero Francia, o Canadá también, muy interesante. ¿Por qué no empiezo a buscar un juego, ¿cierto?, que me saque un poco de esta dinámica, ¿cierto?, bipolar, tan binaria, y en el fondo me permita jugar mi propio juego? Entonces, ¿volvimos a la Guerra Fría? Para algunos hablan de la Guerra Fría 2.0, hay discrepancias porque en la Guerra Fría 1.0 la economía de la Unión Soviética y Estados Unidos no están interconectadas. Hoy día la economía estadounidense y la China están conectadas. Entonces, hay sus diferencias, pero sí estamos en un contexto de rivalidad estratégica global, 360, que sea en el plano político, militar, económico, tecnológico, como estamos viendo, y básicamente los países que quedamos en medio de eso tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para navegar en estas aguas turbulentas, pero eso implica en el fondo empezar a desarrollar estrategias, crear institucionalidad, buscar nuevas sociedades y no estar reaccionando ante esta crisis que está en desarrollo y donde hay muchas cosas más que están saliendo a cada minuto. Y eso nos va a dar, en el fondo, yo creo que cuando tengamos la trama completa vamos a entender bien, en el fondo, qué hilos se fueron tirando para llegar a esto y que en el fondo genera una situación complicada para el gobierno saliente y también para el gobierno entrante. Ahora, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, Chile necesitaba esta vía con China cuando ya estaba desarrollando este proyecto Humboldt con Google, que tiene la conexión directa a Australia y de Australia al Asia. Esa es una buena pregunta porque según las personas, lo que he leído de las personas que diseñaron el proyecto con Google, el proyecto obviamente está diseñado, pensado en una capacidad que debía por lo menos durar a 20, 30 años. También se exduplicaban muchas capacidades de cable existentes, entonces básicamente por tráfico no parece haber la justificación.
La justificación, pensando en el lugar de China, tiene que ver más bien con la autonomía, el hecho de no tener que pasar por Estados Unidos para comunicarse con Chile y a través de Chile al resto de Sudamérica. O sea, básicamente Chile era una escala para después seguir conectándose hacia Argentina y hacia, que es el botín aquí en Sudamérica, el mercado de datos de Brasil, que es un país de 200 millones. Además, acuérdate que junto con estos proyectos de cable hay uno que estamos estudiando para ver si nos podemos conectar con la Antártica. Chile, el país más cercano a la Antártica, entonces imagínate quedar conectado a través de un cable transpacífico con Chile y Chile conectado con la Antártica, era una buena forma de extraer datos de allá. Entonces hay que en el fondo tratar de entender también cuál es la perspectiva china, de hecho, y por qué la insistencia, porque esto viene de antes, ¿no? 2017. Y viene de antes. Jorge Jaime, ex embajador de Chile en China, sí, estuvo acá y dijo que fue durante su tiempo como embajador que se presentó este proyecto. Sí, no es primera vez que en el fondo tratamos este tema. Los que venimos estudiando, sobre todo además el tema de los cables, porque los cables hoy día a nivel mundial son objeto de ataque. Los rebeldes Houthis han cortado cables en el Mar Rojo, en el Báltico, cargueros rusos cortan estos cables. Entonces, hoy día estamos hablando de una infraestructura crítica para el mundo digital en que nos movemos y que nos permite en el fondo estar hablando aquí y que nos vean en televisión. Juan Pablo, antes de que te vayas, nos queda muy poco tiempo, pero no puedo desaprovechar la oportunidad. Hoy día se cumplen 4 años de la guerra, de la invasión más bien, de Rusia a Ucrania, y es un conflicto que aparentemente no tiene vías de salida porque Rusia ha declarado que no se han cumplido sus objetivos. ¿Qué es lo que podemos esperar con también Donald Trump negociando con Rusia una posible salida para Ucrania? Bueno, qué bueno que pregunta con eso, porque también hay otro aspecto, porque cuando hablamos de China y la inversión que estamos hablando del cable, también como que vemos China como separado de, por ejemplo, quiénes son sus alianzas. Previo a la invasión, a gran escala, acuérdate que hubo una reunión de Xi Jinping con Putin y declararon su alianza sin límites, ¿no? Y la OTAN ha considerado a China que es un facilitador decisivo en el fondo de Rusia para que continúe con su campaña militar. Llegado al escenario de 4 años, básicamente Ucrania quiere la restitución de todos sus territorios y Rusia quiere mantener los territorios ocupados, que se vaya Zelensky, ¿cierto? Y que se movilice el ejército ucraniano. Entonces, a ninguno de los dos están cerca de su objetivo. Lo que sí percibo yo es que, en el fondo, la posibilidad de alguna negociación parece abrirse por el agotamiento de las partes, ¿no? 2 millones de muertos se habla. Es que lo que pasa, lo dijo Olaf Scholz, que fue canciller alemán, o sea, Rusia no puede ganar, Ucrania no puede, Rusia no puede perder y Ucrania no puede ganar. Entonces, ¿qué significa eso? Yo hace poco estuve en Europa y estuve recorriendo varios países y el tema, para los que estamos en prensa, no está en la portada de los diarios ni en los noticieros principales como esto y como primera noticia. Entonces, cuando uno iba a Europa hace un par de años atrás, esto era la gran noticia y la tercera guerra a nuestras puertas, etcétera. Vamos a tener que pagar más por las cuentas de gas que antes importamos de Rusia, ahora buscamos en otras partes. Y hay un factor de agotamiento de las partes que quizás sí pueda buscar algún tipo de salida, pero falta todavía, falta porque en el fondo, te digo, Putin esto es una que está atrapado en su guerra. O sea, Putin, para que la guerra se acabe, Putin tiene que dejar de pelear. Zelensky no tiene que básicamente hacer nada. Si Putin da la orden, dejen de combatir soldados, se acaba la guerra. Otra cosa que retrocedan hasta sus posiciones iniciales. Pero ese escenario de Putin admitiendo una derrota o por lo menos una situación donde no logra todo su objetivo y queda como básicamente congelando, aunque es una estrategia típica rusa, congelar los conflictos y reabrirlos cada vez cuando tiene que hacer algo o marcar la agenda internacional. Bueno, vamos a ver lo que sucede, vamos a ver qué es lo que dice hoy día Donald Trump también respecto a eso, que es el Estado de la Unión, así que tenemos muchísimos temas. Juan Pablo Toro, te quiero agradecer, gracias por haber estado con nosotros, un tema súper interesante del que seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilda. Hacemos un alto a esta hora, en Hoy es Noticia con imágenes de Santiago, 31 grados con 7 décimas en una jornada en que la máxima superó los 33 grados, después se los vamos a contar. Hacemos un alto y regresamos con más.
estamos de regreso y lo que les debíamos, 34 grados con 3 décimas fue la máxima el día de hoy aquí en la región metropolitana, en una jornada muy calurosa, una semana que se anuncia con estas características ya hasta el día viernes. A esta hora vamos a revisar la actualidad policial porque un joven de 17 años fue baleado en la comuna de Cerrillos, donde durante las últimas horas fue abordado por sujetos que se trasladaban en un vehículo. Felipe Hernández nos va a contar los detalles. Felipe, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, porque es justamente lo que se está investigando, este hecho delictual en el que sujetos a bordo de un vehículo, tal como tú lo mencionabas, al llegar a la intersección de la calle Las Torres, avenida Las Torres, con el pasaje Los Átomos, bueno, donde se encuentra justamente una plaza y donde estaba un menor de 17 años compartiendo con amigos. Bueno, fue abordado por este grupo de sujetos que iban en este automóvil y comenzaron a disparar desde el interior del automóvil hacia esa plaza. Bueno, este menor de 17 años resultó con 3 impactos de bala en su cuerpo y fue rápidamente llevado hasta un centro asistencial, hasta un CESFAM. Es en ese lugar donde posteriormente es derivado hasta un hospital de mayor resolutividad para que pueda entonces recibir atención médica a propósito de este hecho. Y es en ese contexto, en las averiguaciones, en la búsqueda de antecedentes, es que se da justamente con un dato que es relevante en esta causa. Quien recibe los impactos balísticos, es decir, la víctima, quedó detenida. ¿Por qué? Porque resulta que al momento de chequear los antecedentes, este joven de tan solo 17 años, bueno, contaba con 3 órdenes vigentes de detención por 3 tribunales distintos. ¿Y cuáles son los delitos por los cuales se le estaba buscando a esta persona? Bueno, por receptación y también por tráfico de drogas. Por eso mismo entonces es que tras su recuperación o su posible alta en los próximos días, bueno, va a tener que enfrentar a la justicia por estos hechos por los cuales se le estaba persiguiendo. Lo cierto es que, por otro lado, se investiga quiénes estarían detrás de esta situación. Así lo reflejó también la declaración que entregó la fiscal a cargo de esta indagatoria, a cargo de esta causa, que pertenece justamente al equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Revisemos justamente lo que señalaba la persecutora y a la vuelta vamos a presentarles un video que refleja un hecho que podría tener relación con esta situación que ocurre en horas de esta madrugada. Revisemos justamente las declaraciones y a la vuelta seguimos con más. La información que se mantiene hasta el momento es que la víctima se encontraba en este sector y un vehículo habría realizado impactos balísticos hacia su persona, donde este habría resultado con al menos 3 impactos balísticos. Heridas de carácter mortal, por lo que luego huye del lugar y la víctima es auxiliada en el CEFAM de aquí del sector. El detenido y la víctima es un adolescente que mantiene 3 órdenes de detención pendiente por 3 tribunales distintos y será puesto a disposición del juzgado de garantía para su control de detención. Ahí está entonces las palabras que entregaba la persecutora a cargo de esta investigación y que, entre otras cosas, debería tener algunos antecedentes respecto de esta situación. Lo que van a ustedes a presenciar a partir de ahora tiene que ver con un registro audiovisual que ocurre 24 horas antes, prácticamente 24 horas antes de los hechos ocurridos en Cerrillos, en esta intersección al interior de esta plaza. Pongan atención, lo que ustedes van a ver ocurre prácticamente a 2 minutos de ese lugar específico. Esto es calle Bostock, donde ocurre lo que vamos a presenciar a continuación. Es un ambiente de 40 segundos aproximadamente y donde se escucha lo siguiente para los vecinos y que también tiene relación con un vehículo. Pongan atención a lo siguiente.
Bien, ahí está, el ambiente de estos disparos al aire que habrían sido percutados por un grupo de sujetos. Aparentemente sería un grupo de sujetos, tal vez puede ser hasta uno solo, porque puede haber tenido en su poder un arma automática y haberla percutado en reiteradas ocasiones. Lo cierto es que estos serían antecedentes previos a los hechos ocurridos la jornada del día de hoy en la madrugada en esta plaza, que derivó entonces en esta investigación del equipo ECO de la Fiscalía para poder averiguar quiénes estarían detrás de esta violenta agresión en contra de este adolescente de 17 años, quien, como les señalaba, se encuentra detenido y a la espera de su recuperación para poder entonces enfrentar al juzgado de garantía a propósito de estas órdenes vigentes de detención que tenía por delito de receptación y de tráfico de drogas en 3 tribunales distintos. Mientras tanto se desarrolla esa investigación, nosotros dejamos a un lado ese caso, lo ocurrido en Cerrillos, para hablar de otro hecho que se ha tomado también la agenda noticiosa en materia policial. Ocurre en la comuna de Las Condes, pero lo que ustedes van a ver a continuación tiene que ver con Ñuñoa. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en la comuna de Las Condes ocurre a eso de las 20 para las 2 de la mañana un intento de de portonazo en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de la capital. Esto es denunciado a carabineros y a personal municipal, quienes comienzan a hacer una persecución al vehículo en el cual se movilizaban los delincuentes. Es así como entonces se inicia esta persecución, la que pasa por diferentes comunas, entre ellas Ñuñoa, donde se suma personal de seguridad municipal en conjunto con carabineros, pero fue en una de esas calles, de las intersecciones de la comuna de Ñuñoa, donde ocurre ese accidente que ustedes están viendo. ¿Quiénes participan de este accidente? Bueno, una patrulla de seguridad municipal de Ñuñoa con el automóvil de los mismos delincuentes que estaban huyendo de carabineros y de personal municipal. Estos sujetos siguen la loca carrera y terminan en La Florida, donde chocan contra un árbol en esta comuna, y es ahí donde ellos intentan bajar y es ahí donde son detenidos finalmente por personal de carabineros y de la municipalidad de Ñuñoa, de Las Condes, incluso de La Florida, quienes participaron de este operativo, de esta persecución. Los detenidos tienen, ojo con esto, 14, 15, 16 y 18 años los delincuentes que habrían estado arrancando del personal municipal y también de carabineros. Revisemos lo que señaló el alcalde Sebastián Sich, el alcalde de Ñuñoa, quien se refiere justamente a los acontecimientos ocurridos durante la madrugada del día de hoy. Es una tragedia lo que pasa con la seguridad municipal. ¿Por qué? Porque son frágiles frente al poder de la delincuencia, pero son valientes frente a la comisión de delitos. Se avanzó un paso con la ley de seguridad municipal, pero es un paso demasiado pequeño que quedó corto para las necesidades que hoy día existen. Lo que ustedes vieron es lo que pasa todos los días. Siempre seguridad municipal llega primero que otras fuerzas policiales porque tenemos mayor capacidad de dotación y capacidad de reacción. Sin embargo, tienen atribuciones mucho menores que el resto de las policías. Esto significa que obviamente no pueden usar ningún tipo de armas ni pueden defenderse cuando son atacados. Porque tenemos la capacidad, pero hoy día no tenemos las herramientas legales ni jurídicas para defender a los vecinos. Ahí está entonces las palabras del jefe comunal de Ñuñoa a propósito de esta situación ocurrida en la comuna de Ñuñoa y donde se ha comprometido el municipio de Ñuñoa a reparar los daños ocasionados por esta patrulla que termina impactando con una casa y quedando en posición incluso de campana este vehículo de seguridad municipal, provocando algunos daños en la reja perimetral de esta casa. Mientras tanto, Mati, yo me despido desde la comuna de Quilicura. Aquí en los próximos minutos se va a desarrollar una actividad para dar la inauguración a el cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado aquí en la comuna de Quilicura para el sector norte de la capital. Así que
donde va a participar, por supuesto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Así que en cualquier momento podemos retomar el contacto desde acá para obtener mayores reacciones a propósito de estos hechos que les hemos relatado y también de esta inauguración de este nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias Felipe Hernández, entonces ahí desde la comuna de Cerrillos. Gracias. De Quilicura. Que esté bien, chau, chau. Sí, Quilicura. Quilicura, ahí está, muy bien. 6 de la tarde con 33 minutos. A esta hora les contamos que durante el año 2025 se emitieron 1 millón de licencias médicas menos. Vamos a tomar contacto con Natalia Muñoz para conocer las razones y los montos que ha significado en ahorro esta disminución. ¿Cómo estás, Natalia? Así es, ya bien tú lo adelantabas y esto es parte del llamado efecto Dorothy Pérez, y es que justamente en el mes de mayo del 2025, cuando Contraloría informa sobre el uso indebido de las licencias médicas, especialmente sobre las personas que utilizaban este beneficio para vacaciones, específicamente fuera del país, es cuando comienza esta disminución de las licencias médicas, y así fue cuáles los datos que fueron entregados justamente por el informe anual de licencias médicas que entregó la Suceso correspondiente al año 2025. Específicamente fue 1 millón menos de licencias médicas que se emitieron durante el año pasado, pero lo más importante es la gran cantidad de dinero que se ahorra en el gasto público. Se redujo el gasto en 675 millones de dólares debido a este millón de licencias médicas, una cifra que no es menor y que es muy importante sabiendo el estrecho panorama fiscal que está atravesando nuestro país. ¿Qué se espera para este 2026? Según lo que nos comentaban los expertos, lo más probable es que este número se continúe disminuyendo, principalmente porque todavía se está realizando esta fiscalización respecto al mal uso de licencias médicas, y también ha aumentado justamente el control en el uso indebido. Aún así, todavía quedan bastantes desafíos, y de hecho estábamos conversando con expertos que nos comentaban de que son cerca de 3.000 las licencias médicas que se encontrarían justamente duplicadas. Entonces ahí habría un número importante de licencias que se podrían ir disminuyendo y podría ir justamente aumentando esta reducción del gasto público. Tenemos las palabras de la ex superintendenta de Seguridad Social, Soledad Ramírez. Escuchemos qué fue lo que nos comentaba. Yo creo que indudablemente hay una baja, pero estamos lejos de llegar a niveles, por ejemplo, prepandemia y año 2016, 17, uno lo ve la cifra y estamos bastante lejos. Creo que hay situaciones que todavía existen, pero yo creo que lo principal acá es mantener el control y la fiscalización, porque la experiencia indica que cuando uno deja de fiscalizar, deja o relaja un poco la mano, como se dice en buen chileno, así, relaja un poco lo que es la fiscalización y el control, este fenómeno vuelve a presentarse y vuelve con más fuerza y cuesta bastante bajarlo. Entonces yo creo que también la Contralora aquí no puede seguir haciendo el trabajo sola. Entonces creo que esto tiene que ser sostenido, tiene que inclusive ampliarse y ver si existen también, yo creo que existen muchos espacios de mejora. Ahí escuchábamos entonces, son cerca de 3.000 las licencias según lo que revelaba la ex superintendenta de Seguridad Social, Soledad Ramírez, que se encontrarían justamente duplicadas. Otro dato importante también, Mati, que trae este último informe que elabora la Suceso correspondiente al año 2025, es que de estas licencias que se emitieron, 33,3% corresponde justamente a los funcionarios públicos, que es parte
también de las cifras que entregaba también la Contraloría durante el año pasado. Escuchábamos también de que, y así también lo muestran los datos, como les comentaba, durante el mes de mayo es que se produce justamente este quiebre y comienzan a bajar el uso de licencias, pero todavía queda desafíos porque según lo que nos comentaban también los expertos, si bien bajó el uso de licencias, pero la media se mantiene en el mismo momento. Por ejemplo, para donde normalmente aumenta el uso de licencias médicas, que es para los meses invernales, donde se suele aumentar la cantidad de virus respiratorios, y también se mantiene en la misma media el uso de licencias bajo el motivo de enfermedades de salud mental. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los parlamentarios, quienes decían de que es muy importante esta baja, este millón de licencias menos que existieron en 2025, principalmente por la reducción del gasto público, pero nos comentaban de que existe preocupación. De hecho, así lo expresaba el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Comunista Boris Barrera, ya que han llegado denuncias también de personas que decían de que en este momento es más difícil acceder a una licencia médica, específicamente si una persona lo necesita realmente. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los parlamentarios. Ojalá esta misma actitud la tengamos en otros aspectos, como por ejemplo la gratuidad universitaria, que hoy día el 23% de quienes reciben la gratuidad universitaria falsearon su documentación recibiendo gratuidad sin merecerla y quitándole la oportunidad a otros que sí la necesitan. También tenemos el 34% de los santiaguinos que no pagan el Transantiago, haciendo que todos los chilenos paguemos anualmente cifras millonarias. En la medida de que tengamos un mejor comportamiento y usemos los beneficios sociales adecuadamente, vamos a poder tener más recursos disponibles para los que realmente lo necesitan. Nosotros creemos que este aspecto es fundamental para poder disminuir los niveles de deuda. No cabe ninguna duda del abuso y la irregularidad que había en las licencias médicas de nuestro país. Y es una buena noticia que tras la exhaustiva fiscalización que ha emprendido la Contraloría se haya desincentivado este abuso, ahorrando al fisco cantidades millonarias que sin duda pueden ser utilizadas de mejor manera en beneficio de los ciudadanos de nuestro país. Ahí escuchábamos entonces parte de los principales desafíos, donde también hay otras aristas en otros aspectos que se podría ir justamente disminuyendo el gasto público. Otro dato importante también que trae este informe de la Suceso correspondiente al año 2025 es que 5,5% de los trabajadores concentró cerca del 20% de las licencias médicas. Por lo tanto, ahí puede haber otra arista de fiscalización para estas personas si es que realmente necesitaban este beneficio o no. El número bajó de 8 millones de licencias médicas en 2024 a 7 millones durante el año 2025, pero el más importante justamente es la baja del gasto de subsidios, que equivale al 18,4% del gasto público que implicó en 2024. Parte entonces de este remesón justamente que trajo la Contraloría durante el año pasado, que trae buenas cifras para la billetera fiscal. Bien, muchísimas gracias por toda esa información. Efecto Dorothy, entonces, gracias Natalia Muñoz. Buenas tardes. 6 de la tarde con 41 minutos, hacemos una pausa. Con imágenes, ahí la tenemos, la capital más austral que tiene Chile, Punta Arenas, donde hay 11 grados a esta hora de temperatura ahí frente, mirando el estrecho de Magallanes. Con esta imagen hacemos un alto y regresamos con todas las noticias internacionales junto a Alicia Contreras. Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia y ante el regreso de sesiones del Congreso, el gobierno va a tener solamente una semana, menos de una semana, para avanzar en uno de los proyectos que ha impulsado, que es el de reforma al sistema político antes del cambio de mando. Francisca Cárdenas nos va a contar de esta agenda. ¿Cómo está, Francisca? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y varias reacciones políticas de una de las reformas y proyectos más debatidos en el Congreso y que el gobierno ha buscado acelerar su tramitación no solamente durante el 2025, una vez que es ingresado este proyecto por parte del Ejecutivo en julio del 2025 al Congreso para complementar, ojo, otras iniciativas en materia de reforma al sistema político para modificar el sistema político en nuestro país y especialmente y enfocado principalmente en los partidos políticos y la constitución de partidos para poder elevar los requisitos, aumentar ciertos elementos claves para evitar la fragmentación también en el Congreso Nacional y que pueda mejorar lo que son la distribución de fuerzas también en el Congreso. Las fuerzas políticas que después se ven los efectos justamente en las distintas votaciones claves para el gobierno y principalmente ahora en el cambio de mando presidencial, el cambio de gobierno, que lo que dice el Ejecutivo es que ojalá este proyecto se pueda aprobar y despachar a ley en los 5 días de sesiones legislativas, entre 4 a 5 días que tiene el gobierno para poder despachar este proyecto que se va a retomar su discusión el lunes 2 de marzo en el Congreso, una vez que se retome el trabajo de los distintos parlamentarios, tanto diputados como también senadores. Una reforma que se complementa con otras que se han presentado y ha ingresado al Congreso por parte de distintos diputados y también senadores. De hecho, hay que recordar ese momento cuando senadores de diversos partidos políticos, desde la UDI hasta el Partido Socialista, presentaron su propia reforma al sistema político impulsada por el senador Gastón Saavedra y otros senadores también del Partido Socialista que quisieron impulsar esta iniciativa para complementarla con la del Ejecutivo. ¿Y qué dice justamente esta iniciativa? Fija este umbral, al menos el corazón del proyecto, fija un umbral del 0,5% del padrón electoral, equivalente a 77.000 firmas aproximadamente, y se rebaja esto ahora y el Ejecutivo se abre a la posibilidad de que se pueda rebajar el umbral al 0,3%, que son aproximadamente 46 firmas y todo lo que tiene que ver con justamente el padrón electoral. Eso se llegó a un acuerdo en el Palacio de la Moneda, en una mesa técnica con diversos diputados y representantes también de partidos políticos. Así que pasemos a escuchar parte de las reacciones de los parlamentarios. Esperamos que en el mes de marzo, en esta primera semana que queda de legislatura, se puedan avanzar en aquellos acuerdos y poder pensar en Chile, pensar más allá de nuestro metro cuadrado. Establecer requisitos adicionales más estrictos para constituir un nuevo partido político, eso también estamos de acuerdo. Pero no que imposibilite, pero sí que sea más exigente. También establecer sanciones para que los parlamentarios que son elegidos en un partido o van en un partido y después se van a otro partido, bueno, sean sancionados hasta con la pérdida del escaño. Bueno, ¿y dónde está el principal debate y las principales discrepancias de este proyecto? Principalmente en los partidos más pequeños que no alcancen a lograr esa cantidad de firmas necesarias y también lo que se está solicitando por parte del Ejecutivo dentro del debate que se está dando en el Senado y que se ha dado ahí por parte también de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Lo ha hecho también ahí presente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien cuando era ministro de la SECPRES también comenzó este debate junto a la ministra actual de la SECPRES, Macarena Lobos, en el Congreso para poder llegar a acuerdos políticos en materia de padrón electoral, pero también porque se fija y se establece en este proyecto de ley de reforma al sistema político el cese del cargo al parlamentario o parlamentaria que renuncia al partido por el cual fue electo. Recordemos varios casos del Congreso cuando veíamos que diputados renunciaban a sus partidos por discusiones, por peleas con las directivas de sus partidos, principalmente el año pasado, e incluso veíamos también cómo el PDG se quedaba sin parlamentarios en el Congreso luego también de varias discusiones en el mundo político. Así que escuchemos parte de otras impresiones desde el Congreso. Esto no es una reforma al sistema político, es un proyecto que queda corto, que no tiene los apoyos transversales, que está hecho entre los grandes partidos políticos para eliminar a los pequeños y repartirse una torta de poder entre menos. Nosotros somos partidarios de terminar con la atomización y fragmentación que hoy día existe, que nos tiene con 23 partidos políticos hoy día en el Congreso Nacional, lo que hace imposible la gobernabilidad, los acuerdos, los consensos
que son tan necesarios para beneficiar a los chilenos. Además, nosotros creemos que el umbral que está proponiendo el gobierno es adecuado porque no podemos caer en el absurdo de que partidos con real representación queden fuera simplemente porque tienen problemas para la inscripción. Hay parte de las distintas reacciones de los parlamentarios. Otro de los elementos claves de este proyecto y que se discutió también, porque si bien el corazón y la base, digamos el esqueleto también de este proyecto es justamente lo que tiene que ver con el umbral, lo que tiene que ver con el cese del cargo de los parlamentarios, hay otros elementos que han sido parte del debate, como por ejemplo que se fija una restricción para que los fundadores de partidos políticos no puedan ser candidatos por un partido distinto dentro de un periodo de 4 años. Hay que ver también si eso se va a modificar por parte de los senadores, por parte de los parlamentarios, cómo se va a conversar con el gobierno a ese punto. Y 4 años siguientes, iniciado el proceso de constitución de un partido, prospere o no conforme al proceso de recolección de firmas. Eso también ha generado debate, pero lo principal está enfocado justamente en los partidos que actualmente son más pequeños y que se le presentan mayores requisitos por parte de lo que son estas reglas que se están fijando en este proyecto para que se puedan conformar justamente y constituir las colectividades, nuevos conglomerados. Pasemos a escuchar también parte de lo que dijo la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, quien está encabezando esta discusión con los parlamentarios en el Palacio de la Moneda. Hubo una apertura, se valoró el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de flexibilizar su postura sin desnaturalizar el objetivo del proyecto, y de esa perspectiva yo tengo confianza en que podamos avanzar en la sesión que tenemos programada para el 2 y el 4 de marzo respectivamente en la Comisión y en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, hay parte entonces de esos acuerdos a los que está tratando de llegar el Ejecutivo a través de la ministra Macarena Lobos con los parlamentarios en torno a esta reforma, que es una de las que el gobierno va a buscar acelerar en los próximos días, en estas de 4 a 5 sesiones máximo que tiene el Ejecutivo para poder llegar a acuerdos con los parlamentarios, con los senadores, con los diputados de esta reforma, y que algunos dicen, tienen esperanza de que se pueda aprobar con distintos elementos. También tienen que discutir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los comités parlamentarios. Algunos planteaban en algunos partidos políticos, por ejemplo, lo que es la federación de partidos también, que son temas y puntos claves que vuelven al debate en torno a esta reforma al sistema político. Hay otra reforma y otros proyectos también emblemáticos del Palacio de la Moneda que no sabemos si es que se van a llegar a aprobar en esta intensa semana donde se reinicia el trabajo legislativo a partir del lunes 2 de marzo y luego ya viene todo lo que tiene que ver con el cambio de mando presidencial. Así que quedan pendientes también el proyecto FES y todo lo que tiene que ver con Sala Cuna Universal. Muy bien, muchísimas gracias Francisca Cárdenas con la información del Congreso. Y así despedimos esta edición de Hoy es Noticia. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con esta imagen de Ñuñoa y les contamos que en la capital a esta hora se registran 29 grados con 7 décimas. Sigan en nuestra sintonía. Que tengan una muy buena tarde.